de Cocineras Tradicionales, porque nos va a platicar precisamente de cocina tradicional, sustentabilidad y soberanía alimentaria. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Lo bueno es que aquí estamos más fresquitos, ¿no? Ay, estamos un poco más a gusto del calorón. Pues me da muchísimo gusto platicar con ustedes. Yo soy investigadora de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y trabajo en un instituto de investigaciones en ecosistemas y sustentabilidad. Entonces, todo lo que hacemos es vincular, a entender los vínculos entre las sociedades y los ecosistemas en búsqueda de la sustentabilidad. Y pues claro, el tema de cocineras tradicionales tiene mucho que ver con sustentabilidad y les voy a platicar desde mi práctica docente y de investigación, pero también desde un proyecto que hemos estado llevando a cabo aquí en otros lugares, en Valles Centrales, sobre cocina, que se llama Cocina Colaboratoria. Nosotros vemos un plato como este, un plato de sopa de guías, y este plato nos habla por sí mismo de sustentabilidad. Hay muchísimos ingredientes en este plato, muchos procesos en este plato que están directamente ligados con la sustentabilidad. Vamos viendo algunos de estos elementos. Ahorita, no, regrésate. Ahora sí. Para empezar, en ese plato hay mucha biodiversidad, o lo que llamamos agrobiodiversidad. Todos los días comemos biodiversidad, desayunamos una tortilla de maíz con un huevito, con unos frijoles, con jitomate. Entonces, todos los días en ese plato de guías hay una tremenda biodiversidad de calabazas, de la guía de la calabaza, el elote, y hay una biodiversidad muy propia de México, muy propia de sus sistemas agrícolas o de su agrobiodiversidad. Aquí vemos una milpa, la milpa que hay hoy en día en Santo Domingo Tomaltepec, no es la milpa ancestral súper diversa, se ha simplificado mucho la milpa, pero digamos que aquí es de donde se producen todos los ingredientes de esta sopa de guía, donde encontramos los chepiles, donde encontramos las guías y donde la biodiversidad, tanto la que está en la milpa, que se llama la agrobiodiversidad, como la que está alrededor de la milpa, como vemos en el fondo el bosque de encino, es importante, por ejemplo, para la leña, para cocinar esta sopa. Por otro lado, esta sopa, este plato de sopa de guía, no podría existir sin una serie de contribuciones que la naturaleza nos da a las personas, a las sociedades, o también hay quien hablan de servicios ecosistémicos. Aquí vemos, por ejemplo, una presa, la presa de Santo Domingo Tomaltepec. Para que exista agua en esta presa, es muy importante la regulación de la cobertura vegetal en toda la cuenca, que permite que estos árboles funcionen como esponjas para que penetre el agua y pueda llegar a esta presa. Hay otras contribuciones muy importantes, como por ejemplo todos los procesos que dieron lugar al suelo en el que creció la milpa, o en el caso no tanto del jitomate, pero sí, por ejemplo, de la nuez o del aguacate, que le vamos a poner a la tortilla con el guacamole, la polinización, las aves, los murciélagos, las abejas que llevan a cabo la polinización, también son muy importantes para que se dé este plato de sopa de guía. Por otro lado, pues un plato como este, pues requiere una gran cantidad de conocimientos y prácticas. Este es uno de los múltiples prácticas que se utilizan, tal vez no tanto para esa versión del plato de guía, pero hay otras versiones que llevan maíz.
Para poder hacer un plato de sopa de guía, hay conocimientos ancestrales que se van pasando de generación en generación, las prácticas de manejo de la milpa que permitieron sostener y todas las prácticas en la cocina para llevar a este platillo. Una serie de normas o de acuerdos no escritos que se dan en las sociedades. Por ejemplo, en Oaxaca, el tema del compartir, de las fiestas, de yo te ayudo y luego tú me ayudas, yo te invito a mi fiesta, pero tú me ayudas a cocinar, yo te ayudo a los tequios en la milpa. Son una serie de acuerdos que son necesarios en la sociedad para sostener el conocimiento, las prácticas que conllevan una ceremonia en la que nos reunimos a comer esta sopa de guías. Y bueno, una serie de visiones. Estaba buscando una fotografía que tal vez no fue la mejor, pero finalmente para llegar a un plato de guía existe una serie de cosmovisiones de cómo nos imaginamos el territorio, cómo nos imaginamos nuestro pasado. En este caso, este es un lugar que le llaman el Castillo del Diablo en Santo Domingo Tomaltepec, que es un lugar donde hay una serie de leyendas de que llegaba el diablo a hacer unas fiestas, etcétera. Pero digamos, todas estas cosmovisiones sobre el territorio, la historia, quiénes somos, son también parte de este plato de guía, de este plato de sopa de guía, la que sigue. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de sostener varias cosas. Podemos sostener a las sociedades, ¿no? Las familias, las culturas, y para eso es necesario sostener la biodiversidad, los alimentos que comemos, las prácticas que dan lugar a esto, los conocimientos y sus visiones. Pero también es necesario sostener las relaciones sociales, las culturas que lo sustentan, sostener los modos de vida, que el modo de vida campesina se encuentra en crisis y no hay forma de sostener una vida digna. La que sí. Entonces, si pensamos en sostener la agrobiodiversidad, pues los modos dominantes de producción agrícola están barriendo con todo este conocimiento, con esta agrobiodiversidad, al transformar unas prácticas donde hay un contacto muy directo entre el agricultor y su familia y la milpa, la cocina. Todo esto es un sistema interconectado que se ve totalmente transformado ante prácticas de industrialización de la producción de alimentos. Uno de los resultados de toda esta actividad es la enorme pérdida de biodiversidad. Aquí les traigo los resultados de una plataforma global de biodiversidad y servicios ecosistémicos, en donde se ve cómo del año 1500 a la fecha, el porcentaje de especies que se han ido perdiendo aumenta. Las especies que más se han perdido son anfibios. En las comunidades le tenemos mucho miedo a las ranas, a las víboras, a las lagartijas, y sin embargo juegan papeles fundamentales en la regulación de los mosquitos, la regulación de enfermedades, y otras especies, mamíferos, aves, etc. También estas contribuciones de la naturaleza para las personas es necesario sostenerlas, porque dependemos cotidianamente de estas contribuciones para sostener nuestra vida. Pero muchas de ellas se están perdiendo aceleradamente. Esto también viene de la plataforma del IBES en una síntesis que hicimos para el 2019, en donde vemos cómo esto es a nivel global entre 1950 y la fecha. Si nosotros pensamos en energía, claro, pues hoy producimos energía de combustibles fósiles, quemamos gasolina, tenemos unas grandes plantas de producción eléctrica, pero por ejemplo la disponibilidad de leña para cocinar de forma tradicional, hay lugares donde hay sobreexplotación y donde ya se ha reducido esta posibilidad. Si
si nosotros pensamos en la disponibilidad de alimentos, pues depende cómo lo vemos. Si vemos en términos de cantidades industriales, claro, tenemos hoy en día una enorme capacidad de producir una cantidad industrial de puercos, de peces, de maíz, trigo, pero en procesos industriales. Pero si pensamos, por ejemplo, el chepil, que es parte de esta sopa, es una planta que crece de forma espontánea en la milpa y que se está perdiendo porque estamos cambiando la forma en que manejamos la milpa. Materiales y asistencia, materiales de construcción, etcétera, pues también depende de lo que pensemos u otros recursos. Ahora, hay otras contribuciones de la naturaleza para las personas que ni siquiera tomamos en cuenta, que las damos por sentado. Por ejemplo, el mantener el hábitat de todas las plantas y animales que viven, por ejemplo, en valles centrales del estado de Oaxaca, está claramente disminuyendo. La polinización y dispersión de semillas. Eso, por ejemplo, para el caso del agave, los murciélagos juegan un papel súper importante, están disminuyendo. Calidad del aire, si no tenemos vegetación que sostenga los sedimentos, pues ahora tenemos unas tolvaneras, ¿no? Regulación climática, pues sabemos que estamos ante una crisis climática donde está aumentando la temperatura y están aumentando los eventos extremos, etcétera. Y también hay muchas contribuciones de la naturaleza para las personas que tienen que ver con las posibilidades de interacción, aprendizaje, experiencias físicas y psicológicas. Si los jóvenes ya no salen al campo, ya no tienen esta posibilidad de interactuar, las identidades rurales de los pueblos de Oaxaca están muy arraigados en esta interacción con la milpa, con el territorio, se está perdiendo, al igual que muchas opciones para el futuro. Y lo mismo los conocimientos y prácticas. Por dar un ejemplo, esto es la velocidad a la que se están perdiendo las lenguas indígenas, en este caso la población hablante de lenguas indígenas. Son datos de INEGI que nos muestran desde 1930 al 2010, hay una pérdida enorme de hablantes de estas lenguas, lo vemos cotidianamente aquí en Valles Centrales, y esto va de la mano de la pérdida de todo el conocimiento, de las recetas, de lo que significan, de sus ingredientes, etc. Hablamos hace rato de normas, de estos acuerdos, de estos intercambios, de estas relaciones entre personas. Por dar un ejemplo, aquí vemos la cantidad de tiempo que las personas pasan frente a su celular. Acá tenemos, se tapa, pero tenemos Facebook, WhatsApp, Google, Twitter, etcétera. Está aumentando, por supuesto, con la contingencia aumentó más, pero vemos esta tendencia, como ya no compartimos, estamos en nuestro celular y se está perdiendo mucho el tejido social, se está fomentando el individualismo, la que sigue. Y en cuanto a las visiones, pues tal vez una cosa que les quería compartir tiene que ver con las visiones que tenemos del desarrollo. ¿Qué significan? ¿Cuáles son las visiones del bienestar? Si nosotros le preguntamos a un habitante de Valles Centrales hace 50 años, había una serie de necesidades básicas, ¿no? De carencias, de acceso a servicios básicos de salud, de educación, pero sin embargo su vida cotidiana estaba pensando en la familia, en la seguridad alimentaria, en la autodeterminación de sus actividades. Lo que ha sucedido es que cada día domina más un esquema de desarrollo que está basado en el crecimiento económico, el aumento del Producto Interno Bruto como la única métrica importante a mantener en los países. Entonces, fíjense cómo en el primer cuadro, en el A, tenemos de 1970 a la fecha y tenemos en el eje Y el Producto Interno Bruto, el PIB, de forma constante, y vemos en puntitos negros es todo el planeta.
todo el planeta está aumentando el PIB, porque ese es el motor fundamental de todos los planes de desarrollo a nivel nacional y global. Fíjense cómo los países desarrollados tienen mucho mayor Producto Interno Bruto, pero bueno, están empezando a crecer un poquito menos, y en naranja están los países como México. Los países, perdón, en azul eran los desarrollados, en naranja en desarrollo. Los países como México están apostando todo en el crecimiento acelerado de su Producto Interno Bruto. ¿Cómo es eso? Pues miren, si nos vamos al B, vemos la cantidad de materiales de la naturaleza que consumimos. Esto es el promedio de toneladas per cápita que se consumen en un año. En azul vemos los países desarrollados. Per cápita, cada persona consume muchísimo más que en los otros países, en puntitos el promedio global. Por supuesto, los países menos desarrollados están hasta abajo. Pero vean a México. México está, bueno, los países como México, que son los naranjas, estamos más o menos en el promedio global y estamos tendiendo a aumentar, porque en general está aumentando el ingreso y está aumentando el consumo. ¿Y cómo se alimenta eso? Pues por extracción de productos de la naturaleza. Si nosotros vemos cuánta biomasa viva se extrae, vean cómo está aumentando rapidísimamente, y de quien más se extrae es de los países en desarrollo, como México. México a lo que se dedica es a extraer ¿qué? Extraer aguacate, extraer agave para hacer mezcal, extraer, bueno, petróleo no cae en esta categoría, bueno, ahora la palma de aceite, la ganadería. Entonces, la sustentabilidad habla del poder mantener esto en largo plazo. ¿De verdad estas tasas de crecimiento se pueden sostener a largo plazo? Cuando estamos minando, o sea, sosteniendo todo el desarrollo económico en la extracción de materiales sin importarnos el deterioro de todo lo que dijimos, el deterioro de la biodiversidad, el deterioro de los conocimientos, el deterioro de las prácticas, el deterioro de la red social, el deterioro de los modos de vida de los campesinos. Entonces, como alternativa, pues hay muchas voces que dicen, es muy importante transformar radicalmente las visiones que tenemos de desarrollo, las visiones predominantes de la naturaleza. Y como decían el sábado, estuve en la plática de la maestra Abigail y de otro, de la chef Abigail, y se hablaba de resignificar o reconocer todo este conocimiento que tienen los pueblos tradicionales, tanto en su producción de alimentos, su preparación de alimentos, el manejo del territorio, las formas de organización. Y les quiero contar de un proyecto en el que hemos estado trabajando desde el 2018, que se llama Cocina Colaboratorio, que es un laboratorio transdisciplinario alrededor de la cocina. Entonces, lo que hacemos es cocinar, intercambiar, etcétera, crear. ¿Y dónde estamos trabajando? Estamos trabajando en 3 comunidades productoras de alimento muy contrastantes. Estamos trabajando aquí en Valles Centrales, en Oaxaca, en Santo Domingo Tomaltepec, en Xochimilco, que es la zona donde se desarrollan las chinampas, una zona de producción de alimentos también muy antigua, muy intensiva, y en la frontera con Guatemala, en Chiapas, al lado de la frontera de Montes Azules. Lo que queríamos era entender historias muy distintas que viven los productores de alimentos, las comunidades productoras de alimentos. Aquí vemos Chiapas, es un bosque tropical húmedo, vemos los mones aulladores, es un bosque que, si bien históricamente fue manejado por los mayas, realmente el manejo más intensivo fue en los 40 para extracción de leña y a partir de los 70 para la creación de ejidos. Aquí, Santo Domingo Tomaltepec, Valles Centrales, una comunidad en donde sí hay conocimientos tradicionales todavía, sobre todo en la cocina, pero
a partir de los 40 y sobre todo del Tratado de Libre Comercio empieza a haber una tremenda migración hacia Estados Unidos, hacia las ciudades, pues además con la oferta de trabajo en la ciudad de Oaxaca asociada al turismo, la que sí. Y acá en la zona de las Chinampas, en Xochimilco, que fue la zona que desarrollaron los aztecas para producción intensiva de alimentos que alimentaba a toda la ciudad de Tenochtitlan. ¿Quiénes somos? Bueno, somos un colectivo bastante amplio, solo en Oaxaca somos más de 30 personas, en total somos como 100 personas. El corazón del proyecto son los habitantes de estas 3 comunidades productoras de alimentos. Trabajamos con agricultoras y agricultores, con cocineras, con jóvenes, con autoridades y tenemos alrededor un equipo de coordinación, una coordinación tanto en aspectos más académicos como en aspectos creativos. Tenemos proyectos transversales, trabajamos con fotógrafos, con personas que hacen cápsulas de radio y algunos que exploran algunos temas transversales. Por ejemplo, en el caso de Santo Domingo Tomaltepec, vemos cómo trabajamos con diferentes colectivos en torno a las cocineras, a la escuela, las tortilleras, a los jóvenes, etcétera. ¿Qué es lo que estamos explorando y qué es lo que queremos lograr? Bueno, pues como les decía hace rato, la sustentabilidad tiene que ver con la conexión, con las interdependencias entre los componentes del sistema alimentario. El territorio es el contexto que permite esta producción y la producción no se puede disociar de la preparación, de su consumo, de su comercialización o de su desecho. Entonces estamos analizando al sistema en su conjunto y dentro de este sistema lo que queremos son detonar transformaciones del sistema. Estas transformaciones, la idea es poder ir haciendo cambios graduales, pero que transformen, por ejemplo, los materiales, por ejemplo, recuperar la diversidad de maíces que se sembraba, la diversidad de prácticas, como recuperar las prácticas de manejo de la milpa o estas recetas tradicionales que se están perdiendo. Hay muchas recetas que ya se están perdiendo porque ya no hay esos productos. Las normas, los acuerdos tácitos entre personas, la sensación de comunidad, de los tequios, de cooperación y también repensar la intención, repensar esta presión, este sistema que nos dice que lo único importante es el crecimiento económico, el crecimiento individual, para repensar temas de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos desde la cocina, como las cocineras que están acá afuera, porque todos sabemos que cocinar es la forma más básica de cuidar a los demás, la forma más básica de compartir, la forma más básica de alimentar, de nutrir al individuo, de nutrir al colectivo, de permitir la reproducción social. Cocinamos en espacios públicos. Aquí, por ejemplo, estamos en Chiapas, en la Lacandona, en donde vemos chefs cocinando mano a mano con jóvenes cocineras y trayendo los ingredientes que se encuentran en la selva y entre todos experimentando las recetas, y ahí mismo se conciben las recetas, se imprimen y se comparten. También cocinamos en privado. Ustedes saben que la cocina realmente es un espacio de las mujeres, es un espacio muy propio en donde están las entrañas más profundas de la familia y de la sociedad. Entonces nos vamos mano a mano a cocinar en corto. Mientras picamos la cebolla nos lloran los ojos y nos acordamos de todas estas penas, de todos estos dolores, por ejemplo el COVID o de lo que se perdió, y mientras vamos cocinando juntas vamos estableciendo lazos significativos.
Cocinamos también nuevos futuros, nuevas ideas, nuevas alternativas. Esto es, por ejemplo, en Xochimilco, en donde uno de los temas que tienen ahora las chinampas es que, bueno, realmente son las sociedades urbanas que pueden pagar los alimentos orgánicos, los que consumen los productos, y ya casi no le llega a los habitantes de Xochimilco. Pero en los picos de producción hay muchísimos alimentos. Entonces estamos identificando formas de cocinar con esta merma, con este producto que sale a muy bajos precios, que se pudiera hacer llegar a los jornaleros, a las personas de bajos ingresos. Cocinamos acuerdos, hacemos pan juntos, hacemos acuerdos, vamos cocinando acuerdos en función de las necesidades de los diferentes actores, en función de lo que como colectivo podemos ofrecer y cómo podemos ir caminando juntos. Entonces partimos de la cocina y desde la cocina conectamos otros espacios, es nuestro espacio de experimentar, reflexionar, conceptualizar, y desde la cocina intercambiamos conocimientos científicos, conocimientos tradicionales, conocimientos culinarios, conocimientos agroecológicos, pero de ahí salimos a otros espacios. Salimos a la parcela agroecológica, en donde juntas y juntos establecemos, por ejemplo, en el caso de Chiapas, estamos estableciendo un bosque comestible. En el caso de Oaxaca, la demanda ha sido el establecimiento de hortalizas. Entonces estamos juntos trabajando el desarrollar estas hortalizas y el construir una comunidad de práctica, una comunidad de acompañamiento. Hacemos recorridos por el territorio, esto es en Santo Domingo con las autoridades, recorremos los territorios para identificar las problemáticas, podemos compartir herramientas que tenemos los científicos como sistemas de información geográfica para identificar qué tan degradado está el bosque, cuáles son las áreas críticas y compartir conocimiento acerca de todo esto. Recorremos las calles reconfigurando aspectos cotidianos. Por ejemplo, estos carritos que se utilizan en valles centrales para vender gelatinas o para vender pan, lo convertimos en un espacio de intercambio de semillas, porque nos han convencido o nos quieren quitar la posibilidad de compartir nuestras semillas y convertirnos en dependientes de las grandes corporaciones para vender semillas. Entonces, utilizando pues los esquemas tradicionales del altavoz y el carrito, vamos por las calles llamando al intercambio de semillas y a platicar historias sobre estas semillas. También hacemos entrevistas con las personas y estamos generando cápsulas de radio para contar las historias, para compartir los conocimientos, para identificar las problemáticas y sus soluciones. Y un aspecto muy importante que en particular en Oaxaca funciona muy bien es que trabajamos con cronistas comunitarios. Jóvenes entre 14 y 22, 23 años están muy interesados en ser protagonistas de su comunidad. Hoy en día se encuentran un poco perdidos entre los esquemas educativos que les señalan nuevas formas de pensar y una falta de transmisión de conocimiento, no queda muy claro sus roles y ellos son los que están dando voz al conocimiento de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos y que nos están permitiendo compartir y resignificar estos conocimientos. Entonces, en estas arenas vamos intercambiando a través de ciclos de interacción entre académicos, creativos, comunidades y vamos fortaleciendo lo común, vamos fortaleciendo la agencia, la capacidad de los individuos de actuar, de tomar decisiones, de imaginar futuros alternativos y de sentirse protagonistas de estos futuros. Y de forma iterativa vamos discutiendo una y otra vez qué aprendimos, qué salió bien, qué salió mal. Y entonces en ciclos diarios, semanales, anuales, vamos discutiendo, vamos resignificando, vamos ajustando lo que vamos encontrando para irnos adecuando.
Un tema central tiene que ver con contextualizar todos estos procesos en las raíces, en lo que sucede aquí en Santo Domingo, Tomaltepec, por ejemplo, en entretejer, aquí este es un mapa, una ruta de trabajo de cómo los diferentes integrantes del proyecto van a ir entretejiendo sus estrategias para hacerlo juntas o juntos, adaptar, estar readaptando una y otra vez lo que teníamos pensado, pues resulta que siempre no se puede porque ayer llovió o porque ya las autoridades no sé qué, entonces estar readaptando. Y estar, por un lado, permitiendo, ofreciendo experiencias significativas y por otro lado un monitoreo constante, un registro de estos procesos, un monitoreo de cómo estamos cambiando los sistemas alimentarios, en qué medida están cambiando los materiales, las prácticas, las normas o las visiones y en qué medida los actores involucrados se están empoderando y están viendo fortalecida su agencia, que de por sí lo tienen, nada más que el sistema les hace creer que ellos no la tienen. Tuvimos como resultado de estos primeros 3 años, tuvimos una muestra de un archivo biocultural vivo. La diversidad biocultural es pues toda esta diversidad de plantas y animales, de conocimientos y visiones, en una galería de la Universidad Nacional en Xochimilco, y donde tuvimos todo un programa en diferentes días de radio, de intercambios, de diálogos a lo largo de 3 semanas, pues nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, Cocina Colaboratorio. El de Oaxaca no está tan activo, pero ahora lo vamos a reactivar para la temporada de campo. Estamos en Instagram también. El Instagram es también Cocina Colaboratorio. Estamos en YouTube, tenemos algunos videos y tenemos una página web en donde pueden seguir algunos de nuestros trabajos. La que sigue. Tenemos, afortunadamente, estamos contando con financiamiento de la UNAM a través de un proyecto de apoyo a los proyectos de investigación, de un premio del Museo de Arte Contemporáneo, de la Universidad de Wageningen, el proyecto Agrobiodiversidad Mexicana de la CONABIO, la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y estamos arrancando un financiamiento de CONACYT. En síntesis, sopa de guía es un excelente elemento para pensar cuál es el papel fundamental que juega la cocina tradicional como un motor, como un lugar desde donde podemos cuestionar y repensar la sustentabilidad y podemos, puede convertirse en una herramienta, digamos, política de pequeña escala, de estar fortaleciendo la soberanía y la alimentaria, la autodeterminación, y que nos permite conectar con todo el sistema alimentario, con la naturaleza, y poder servir como motor de transformaciones para poder juntos cocinar futuros más sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Valvanera. ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna apunte? Bueno, ¿me ayudas, por favor, Christopher? Bien. A ver, aquí está Ana Laura. Antes, permíteme, Christopher, sí. Ana Laura. Gracias. Sí, doctora, pues muchas gracias por traer esta presentación y hacernos pues partícipes de que sí se puede, ¿verdad?, con este colaboratorio. Esto es, digamos, una iniciativa de la UNAM, entiendo que es así. Bueno, sí, promovida por la UNAM y por un colectivo de creativos, diferentes organizaciones de la sociedad civil aquí en Oaxaca y fuera. Ok, porque sí me gustaría, creo que el tiempo no nos va a dar para mucho, pero sí el tema de cómo formó este ecosistema de participantes me llamó la atención y me gustó mucho.
cuando queremos empezar a hacer algo por mejorar nuestra diversidad, nuestra forma de comer, nos encontramos con que, ay, ¿cómo le hago para vincularme con el otro? Exacto. Entonces me gustó mucho esto que usted presentaba sobre cómo tejió esto. Entonces por ahí la voy a estar molestando. Claro, nos pueden seguir en redes Perfecto. sociales, también están los correos, con mucho gusto, pero la respuesta yo le diría que es igual que un mole negro. Un mole negro no se hace al fregadazo, dicen, ¿no? Ajá. Se hace poco a poco, se busca a cada uno, o sea, una prima, por ahí sale la chef Inés, ella cuando para una boda es mínimo un mes de preparativos, en lo que va y busca cada uno de los chiles, cada uno de los ingredientes, las nueces, las pasitas, cada una se tiene que tostar a su velocidad, cada una se tiene que moler y luego se tienen que ir combinando. Entonces, de la misma forma vamos cocinando estos sistemas alimentarios más justos muy gradualmente, donde vamos dando un paso, vamos involucrando y eso nos da pauta para el siguiente paso, para lo que la gente necesita, pero una vez que ellos identifican que esto les sirve, que es significativo y que quieren buscar otra cosa, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bien. Christopher. Allá. Allá. Buenas tardes. ¿Considera que está en riesgo nuestra soberanía alimentaria? Totalmente. O sea, ya no me mostré esos datos, pero, o sea, es realmente tristísimo que México es el país de origen del maíz, de la calabaza, el frijol. Y solo para hablar de maíz, hoy en día estamos importando el 60-70% del maíz que consumimos, lo importamos. Entonces está totalmente en riesgo la soberanía alimentaria. Además, si ustedes le preguntan a cualquier cocinera tradicional, ¿qué puede hacer, por ejemplo, con el maíz transgénico, con el maíz mejorado? Te va a decir, con eso no puedo hacer nada. O sea, no le sale una tortilla, no le sale una memela, porque, digamos, en cantidad te dirán, ya se produjo, pero no tiene que ver. Entonces, definitivamente está en riesgo nuestra identidad, nuestra soberanía, y el problema es que los esquemas de desarrollo son erróneos y están basados en un esquema de exportar para tener dinero, para que crezca el PIB, y pues ya estamos viendo los resultados, desafortunadamente. Tal vez lo que yo me refería al consumo total, entonces a lo mejor no pensé en ese dato, pero incluso para consumo humano, pregúntenle a alguien que vive en la Ciudad de México si de verdad lo que come se llama tortilla. Por favor, es horrible, es cartón con color amarillo y medio pasado en una fabriquita que dice que produce tortillas. O sea, eso no es realmente alimentarnos, o sea, en términos de cantidades podríamos decir, pero no es una alimentación digna, sana, completa, ¿no? Agradecemos la colaboración de la doctora Patricia Valvanera Levy. Permíteme. Y a nombre del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, en este marco de encuentro de cocineras tradicionales, le hacemos entrega de este pequeño reconocimiento y presente por su destacada colaboración. Muchas gracias, qué bonito. Muchísimas gracias.